Seguimos en 8 Televisión Jerez, Lobato en compañía con Eulogio Galán, este autor que ya tuvimos hace tiempo en este mismo programa charlando sobre Blas de Lezo, y que escribió también tan alto y tan claro y tan literariamente sobre la aventura de Blas de Lezo en Camós. Eulogio, esos son personajes históricos que nos caen muy atrás en la historia, pero tenemos otra historia más cercana que es la Guerra Civil Española. Muchos amigos nuestros nos dirán que si eso no está ya tan pasado de moda y vemos día a día que está tan presente. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué la Guerra Civil Española del 36 sigue estando tan presente? ¿Cuál es tu juicio al respecto, Eulogio? Yo creo que, en parte creo que las heridas no se cerraron convenientemente. Por una parte dice, tú cuando quieres crear una democracia, en los 4 pilares de la democracia es la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda. No se puede negar, el que quiera negar eso esos son los 4 pilares de la democracia. ¿Qué pasa? Cuando tú metes esos 4 pilares en el terreno, tú no lo puedes meter sobre un terreno que desconoces. Tú no puedes hacer olvido de un terreno, tú tienes que hacerlo sobre un terreno limpio. Estos 4 pilares los tienes que poner tú en un terreno limpio. Y ponerlo en un terreno limpio significa que la ley de la memoria histórica debería ser uno de los ejes principales de esta democracia. Es inhumano que un solo ser humano esté enterrado, no se hayan recuperado sus huesos, no se hayan recuperado. Yo eso lo veo una barbaridad. ¿Pero tú crees que eso es posible? Tantas fosas comunes como hay, ¿tú crees que habría Pues, técnicamente sería posible recuperar la identidad de todos esos cadáveres a lo largo de toda la geografía española? Es que ¿Sería posible? Es que es un deber. Esa persona ha sido un ser humano con vida, con familia, personas mayores que están esperando, que no se le han dado facilidades. Si por ejemplo el gobierno, tú dices, hemos empleado todos los medios y eso, el terreno se limpia por sí solo. Pero si tú dices que no te has gastado ni un euro en ese tipo de cosas, que las personas van desapareciendo, no saben dónde están los restos de su padre, de sus abuelos, de toda esa serie de cosas, eso es una demencia también. Yo pienso que eso es una demencia. Es decir, tú no edificas la democracia lo edificas sobre el olvido. La democracia ya nace enferma ahí. Sobre el olvido forzado también. El olvido forzado, claro. Pero, ¿y tú no crees que también depende mucho de que quizás no se haya contado bien la historia de la Guerra Civil? No, claro, ese es un tema. Todos los principios, hablar de la Guerra Civil, lo que nos debe llevar a una conclusión, que es una demencia tremenda la guerra. Lo que pasó no se puede olvidar, se tiene que hablar con naturalidad de lo que pasó y de aquello fue cómo el ser humano, entre hermanos, cómo se pudo ocurrir todo eso. Y parece que nos da miedo hablar, y parece que... Pero la historia, la democracia necesita saber qué realmente ocurrió. ¿Dónde están enterrados esa gente cristianamente? Y la misma iglesia tenía que tomar mucha parte en esta lógica, que está dentro del misterio de la vida y la muerte. La espiritualidad, que la misma iglesia es la que tenía que abrir. Esto lo tenemos que solucionar. Ellos serían los primeros. Esto hay que solucionarlo de alguna forma. Y hablar... Y foro, y que se hable sobre la guerra civil, pero no sobre el olvido, de abrir heridas. No se tienen que abrir heridas, las heridas no se abren si uno no quiere abrirlas. Las heridas se abren cuando uno quiere abrirlas. Bueno, pero hay también familiares que se han opuesto expresamente a que se intente identificar determinados restos como los de sus antepasados, abuelos o padres, ¿no? ¿A familiares de algún famoso y eso?
Bueno, hay varios casos, ¿no? Sí. En los cuales quizás los herederos no son muy partidarios de que se haga esa retrospección. A lo mejor porque mediáticamente se puede decir este es de tal, este es de cual, y se está improvisando para dar una noticia o un titular, ¿no? También hay gente que tiene miedo de eso. Bueno, pues ahí se... Es decir, ¿en qué momento el rescate de esa guerra civil está vendiendo hoy por encima de todo y no está solventando lo que tú dices, ¿no? De curar esas heridas definitivamente, sino que se trata otra vez de hacer como programas estrella o no sé? Es que no hay programas estrellas en cuanto a lo que tú me presentas, ahí se presenta, que los familiares no quieran. Por ejemplo, tú estabas hablando antes de ese personaje de Mariana, que él ha metido en un libro y que ojalá salga pronto editado y con ese premio, en el cual estás dando unas pistas de quién eran sus hijos, de quién era el marido, de cómo murió. En realidad estás desenterrando, y nunca mejor dicho, a esos cadáveres. Y habrá lectores que entre líneas más o menos vean claro de quién estás hablando y dónde pudieron haber muerto esas personas. Claro, pero en el caso de este nunca, la propia mujer nunca supo dónde estaban enterrados los cadáveres de los hijos, ¿no? Pero yo en el tema de este, yo hablo de Mariana con una... dentro de... Yo creo que la sociedad tiene que avanzar hacia ese pensamiento con una naturalidad tremenda, desde unas reflexiones internas, pidiendo explicaciones de por qué ocurren esta serie de cosas, ¿no? El novelista se mete en el cuerpo de Mariana, en el pensamiento de Mariana, en las reflexiones de Mariana, y entonces... Pidiendo explicaciones o buscando explicaciones, ¿no? ¿A quién le vas a ¿a quién le pides explicaciones a estas alturas del partido? Exacto, buscando explicaciones. Y las encuentras, propones encuentro de claro que sí, justificaciones. Sí. La justificación es que la guerra es una atrocidad. Mariana dice que el hombre es una máquina atroz, ¿no? Yo digo que la guerra es una atrocidad y yo me entro en este personaje y trato de abrirle todas las interioridades que pudo tener esta mujer con todo lo que le pasó. Y yo creo el tema es ese, fue una atrocidad, hay que superarlo, y superarlo es sencillo. ¿A quién le molesta, a quién le puede molestar que se haga, que la gente tenga una cristiana sepultura, que la gente esté en su sitio donde deben de estar? ¿Qué idiote más grande? Bueno, pero si queremos conciliar, hay personas que no quieren una cristiana sepultura. Es decir, que lo que quieren es una sepultura. Bueno, o sea, que cada uno puede elegir para su familia o para sus restos lo que crea. Es decir, que lo del Campo Santo es una reflexión también muy sí. Para los que tenemos fe, evidentemente, pero que no deja de ser un partidismo como otro cualquiera, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente contigo en eso, estoy de acuerdo, claro. Bueno, vamos a pasar a una recuperación, figúrense, de la novela histórica, quizás la primera novela histórica, o bueno, la primera ficción y creación de novela, que es nuestro Don Quijote de la Mancha. Siempre le estamos proponiendo aquí que al menos media página, una página de una edición cualquiera, la que ustedes quieran, de Don Quijote de la Mancha, la tengan en la mesilla de noche, la tengan en la cocina, la tengan en el salón, la tengan en el coche, la tengan en el trabajo, porque creemos que siempre nos hace pensar y ser mejores personas. En esta que le proponemos hoy es el capítulo 51 de la segunda parte, donde Don Quijote le escribe a Sancho Panza y le escribe los consejos cuando es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria a Sancho. Y fíjense con qué sabiduría y qué consejos le lanza a Sancho. Y le dice Don Quijote: para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos.
que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y se cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan bien, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y le subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios, y no seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos, que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es espantajo a las placeras, por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, codicioso, mujeriego, ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Don Quijote de la Mancha y un maestro como es nuestro Miguel de Cervantes. Y hoy le proponemos esta otra magnífica novela, aprovechando que estamos con otro magnífico escritor que es Eulogio Galán, de Rafael Sánchez Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio nació en el 27, fue el premio Nadal en el año 55, y esta obra El Jarama es otra delicia de la novela española, y bien merece que también le echemos un vistacito y la leamos. Y en este párrafo, estos diálogos que maneja tan admirablemente Rafael Sánchez Ferlosio, diría así: Justi regaba el suelo a mano de cubo. Hacia la izquierda de la mesa donde se había sentado se veía un gallinero con su pequeño corral limitado por la tela metálica. Un conejo muy gordo miraba con las orejas enhiestas a los recién venidos. Los tres pequeños pegaron cara y manos a los hexágonos de alambre para mirar al conejo. «¡Qué blanco es!», dijo la niña. El conejo se acercaba una cuarta y movía olfateando la nariz, y comentaba Juanito: «No lo hace ningún caso, no le hace ningún caso a las gallinas. Claro, es que no se entienden, ¿no ves que son de otra raza? Míralo cómo mueve las narices». «Vaya una cosa», dijo el mayor, «conozco a un chico en el barrio que te las mueve igual». «Tiene los ojos rojos», exclamaba la niña con excitada admiración. Amadeo, el mayor, se retiraba un poco. «No os recostéis, que se hunde la alambrada», advirtió a sus hermanos. Sonó una voz detrás de ellos, sonó Amadeo, y se movió. «Vamos, está llamando mamá». El conejo se había asustado al ver moverse a Amadeo. Juanito dijo: «¿A que se meta allí?». La madre llamó de nuevo. El conejo se había parado a la puerta de su madriguera y luego se fue. Qué manera más sencilla, más admirable de contar una historia, que está viendo uno el conejo, la alambrada, los chiquillos. Esta es la magia de la literatura, ¿no? Exacto, esta es la magia. Tú lo has dicho muy bien en la magia, ¿eh? Cómo lo emplea es tremendo, ¿no? La magia de la literatura es cuando un libro cae en tus manos, no soltarlo, que te cueste trabajo soltarlo. Claro. Que se haga tan atractivo que diga: no, me he cansado, pero lo voy a coger inmediatamente después. Esa es la magia de la... Libros hay miles, escriben miles y eso. Pero el éxito del libro es cuando te dice, no he parado, hasta no acabarlo no he parado. No he parado. O me ha dado coraje de... Pero qué responsabilidad de un escritor. Tú, cuando tienes esa chistera o esa lámpara de Aladino, la tienes llena de palabras como son las que contienen ese Real Diccionario de la Academia Española. Es un conjunto de palabras de castellano, de ideas, de pensamientos. Las tienes a tu disposición y ahora dices: venga, ahora las voy a enhebrar y les voy a dar forma y voy a lanzar un libro lleno de pensamiento. Qué responsabilidad más grande, ¿no? Claro, y es lo más atractivo. Has sacado un tema que es lo más atractivo, porque tú, como en la historia de Mariana se puede ver, o en cualquier novela y tal, tú de una cosa simple, de un comentario, de un hecho simple, empiezas
a cubrirla de pensamientos, de reflexiones, de eso, de otros tipos de eso y tal, y hace una verdadera obra de arte de nada, de lo que es nada. Eso es lo más bonito. Claro, es cuando la obra del escritor, cuando dices tú, de esto, ¿cómo he sacado esto? Sí. Ahí es donde el escritor se siente satisfecho. Y además el escritor sabe que esto es una obra que va a llegar, Porque sabe, te he dicho varias veces, las letras tienen música, y si tú le trasladas música a las letras, llega al lector también. Claro. Ese es el tema. Y entonces dices tú, de una simple frase, de un simple eso y tal, ¿cómo yo he rellenado 5 o 6 páginas y además de una belleza tremendamente bonita y bella, ¿no? Ese es el tema. Eso es lo más importante del escritor. Ahí es cuando el escritor se siente más satisfecho. De pocas cosas saca una obra tan extensa y atractiva, claro. Un racimo de ideas, claro. Eulogio nos está diciendo que las palabras tienen música, y esa música es la que nos lleva a hacer un seguimiento de esos textos que nos van entrando cada vez más en nuestro ser, ¿no? en nuestra alma, y vamos desentrañando qué es lo que nos ha querido decir el escritor con su historia. En todos los programas les proponemos que hagan ese acto de imaginación en el cual estamos navegando, vamos recorriendo esos mares, en una analogía a esa primera vuelta al mundo, entre 1519 y 1522 de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en esa conmemoración que se va a celebrar alrededor de Sanlúcar de Barrameda en el 19, salida y llegada de la expedición de la primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Y en esa analogía les trasladamos este diario de a bordo, que en este caso yo hoy diría así: rumbo cierto. Hoy seguimos con vientos de poniente hacia este año que nace. Un nuevo espacio, un nuevo año, sí, un nuevo tiempo, una nueva tierra, porque siempre hemos de tener el libro abierto a la aventura. Y a las nuevas letras, como nos propone Eulogio Galán, y su Blas de Lezo, pata de palo, admirable español, marino, campeador, guerrero y omnipresente, en 100 gestas españolas y que tan tristemente pasaron al olvido por la mayoría, incomprensiblemente también. Pero hoy es día de satisfacción, hoy es día de celebración, porque Eulogio ha recorrido tribunas, atalayas, foros y atriles, presentando, divulgando, difundiendo la verdad de la gloria y de lo épico de Blas de Lezo. Y ahora sigamos con las cartas de navegar, oteando el horizonte de las buenas costumbres. Sigamos con los modos y maneras de nuestra novela histórica, con esa Mariana que nos ha relatado y nos ha anticipado hoy. La de nuestra literatura, la de nuestras aventuras, por Barlovento o Sotavento, con las velas izadas, con los gallardetes al viento y las voluntades, las intenciones trimadas con lo más diáfano e ilusionador de las ciudades de las letras, como ha de ser cada biblioteca de todo seguidor de la lengua de Cervantes. Un simbolismo del siglo de oro, ilustrado dentro de su tiempo y dentro de todos los tiempos. Vuelve el invierno, pero en navegación limpia, con los aires, con los buenos aires, al viento. Aquí seguimos. Esta es nuestra nao, en un día más, muy adentro, en el mar Atlántico, hacia el oeste. Eulogio, usted como escritor, ¿cómo se propone, cómo se presenta este año para ir mimando esas palabras para que vayan fluyendo en tus libros, en tus escritos, en tus folios, cuando los vas pincelando, cuando los vas dibujando de palabras? Yo siempre recomiendo a los escritores una cosa. Me gustaría, yo voy a seguir escribiendo, está claro, pero coger diccionario español, y hay unas palabras tan tremendas que llevan música, escribirlas todas las que llevan música, escribirlas, y alrededor de esa palabra busca la frase, y alrededor de la frase busca el contexto, buscar texto. Qué bonito vestir cada palabra. Exacto, hay que empezar, pero una palabra que tenga música, no una palabra que sea, claro. Pero en el diccionario español empieza yo, cuando escribí Andar y todo, cogí el diccionario
y di 1000 palabras con música, cogí, y de esas palabras escribí andares, hice de prosa y con esas palabras con música, alrededor de la palabra la frase, que tú has leído andares. Claro. ¿Qué palabras son las que te gustan más? ¿Qué palabras tienen Hombre, sonoridad para ti por encima de otras? A mí... ¿Cuáles son tus niñas mimadas en las palabras? Siempre he dicho que el siglo de oro, eso es tremendo. Sí. Es que no abandonan la música. Y don Francisco de Quevedo ya es para Claro. chillarle. Ahora quizá que te encuentres con la música con tambores y demasiado ruido, ¿no? Pero aquello era sinfonía, ¿no? Claro. El siglo de oro era todo sinfonía, no había esto que... Ahora quizá que te encuentres un poquito de tambores, de ruido, de esto, mucha de percusión demasiado, percusión. Eso, pero en el siglo XVIII no, todo era tremendo. Eso es sí. ¿Y las palabras te persiguen? Las palabras me gustan. ¿Te atraen? Me ¿Las llamas o te llaman ellas? No, yo las llamo muchas veces, a mí me encanta. ¿Las buscas? Sí, las busco y ya te he dicho, de una palabra, alguna frase, hago un texto y hago de todo y me divierte. El tema es que me divierte, Eduardo. Claro. Cuando yo veo un tema atractivo, a mí es que me divierte y como ya te he dicho, estoy jubilado, hago lo que quiero. Entonces yo ni busco la creatividad, ni busco la música, busco las reflexiones y busco el pensamiento. El ruido no. Y las palabras, abre tú el diccionario español y tienen una musicalidad tremenda. Y eso es lo que tienes que trasladarle tú al lector. Ahora, tú ves un texto aburrido, a lo mejor el texto aburrido te está diciendo cosas más importantes que un texto menos importante, pero el texto menos importante lleva música. Claro. Y te llama. Y te llama. Y dices tú, qué pesado, y a lo mejor lleva más profundidad, pero no ha sabido dársela. El novelista, el escritor, no ha sabido darle la profundidad con la música requerida. Claro. Bueno, pues mi querido amigo Eulogio Galán, muy bienvenido, muchas gracias por estar en Lobato en compañía en 8 Televisión Jerez y que usted tenga todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, Eduardo, y a mí me da coraje terminar, me llevo hablando contigo 3 o 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas de tertulia, como hacen los flamencos, no me importaría. Como la noche abierta. Exacto, por lo bien que me encuentro, o sea, me da hasta coraje terminar de hablar contigo. Eulogio. Gracias a ti, Eduardo. Amigos de 8 Televisión, hemos hecho un ratito magnífico de magia, de charla con Eulogio Galán y hemos rescatado a ese Blas de Lezo y nos ha hablado de Mariana. También hemos hablado de nuestro Don Quijote de la Mancha, para que sigamos leyéndole cada día, si es posible, porque se nos va a hacer cada vez menos árido. Quizás es el gran desconocido y por eso muchas veces nos da un poquito de miedo enfrentarnos a él. Y también le hemos hablado de Rafael Sánchez Ferlosio y de esa obra tan maravillosa, su novela El Jarama, que también es otro castellano digno de que lo tengamos en la mesilla de noche. Nosotros, como siempre, le acabamos hablando con estos versos de nuestros poetas de la Baja Andalucía, y este cuarteto que hoy diría así: en esta mar, sin dueño me acomodo, y en soledad manejo mi barquilla, bogo a brazo partido, en la sencilla, blanca razón del todo por el todo. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego, amigos.